Listo. Bueno, gracias a todos por asistir. Para el seminario de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Martín Edreira. Él realizó su doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y continúa trabajando en colaboración con el grupo de allá. Permanece con su cargo docente en esa universidad, pero está radicado aquí en la Argentina, trabajando en el Instituto Iquivicén, UBA CONICET, que está en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Esta semana, más precisamente el 14 de abril, la OMS nombró este día como el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas para generar más instancias de difusión de estas enfermedades desatendidas. Y bueno, un poco en honor a eso, el seminario de esta semana está relacionado con la vida y la patogenia de Trypanosoma cruzi. Martín, todo tuyo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero no aburrirlos demasiado. Me dijeron que se ve mi presentación, ¿no? Perfecto. No, espera que estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto y vemos la presentación. 10 puntos, ves como hablar a la nada por momentos. Sí. Entonces, yo voy a presentar el trabajo de nuestro laboratorio, el rol del AMP cíclico en el ciclo de vida y la patogenia del parásito. Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de Trypanosomas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y para ser más precisos, ahí en el segundo piso donde indica la flechita colorada. No los voy a aburrir con el ciclo de vida de Trypanosomas, seguramente lo hayan visto, esta es una de las imágenes más difundidas del ciclo. Simplemente decirles que el parásito cicla entre un vector insecto, no me sale el nombre ahora del bichito nuestro, y el humano, el hospedador humano, y entonces se enfrenta en este ciclaje entre el insecto y el humano con distintos desafíos ambientales, como la respuesta inmune, los nutrientes, disponibilidad de nutrientes, cambios de temperatura, estrés osmótico, oxidativo, y entonces debe adaptarse, tener una respuesta hemostática para poder sobrevivir, porque si no, ¿sí?, ante la incapacidad de responder, pierde viabilidad. En particular, para el Trypanosoma cruzi, en el vector tiene estos cambios respecto del el humano. La temperatura en el vector es en la vinchuca, y me salió la vinchuca, entre 24 y 30 grados, y en el humano 37. Se encuentra en el intestino de la vinchuca con un estrés osmótico distinto al que encuentra en el humano, pH distintos, hay una respuesta inmune en el humano, etc. Entonces tiene que responder a estos estímulos para poder sobrevivir. El AMP cíclico participa entonces, ha sido demostrado que participa en osmorregulación, proliferación y diferenciación, estrés oxidativo, movimiento celular, pH taxis, si es que esto es una palabra, pero capaz de censar pH, y en la invasión de la célula hospedadora. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué sabemos de la señalización dependiente de AMP cíclico en tripanosomátidos? Antes de responder a esta pregunta, les voy a contar qué se sabe en mamíferos, células de mamíferos, donde está ampliamente estudiado desde hace años. Entonces, ante un estímulo externo, hay un receptor de membrana acoplado a proteína G trimérica. Esta proteína G activa la adenilciclasa, que también es una proteína de membrana, para que produzca AMP cíclico, y este AMP cíclico tiene tres efectores bastante estudiados, como los canales iónicos que responden al AMP cíclico, la proteína EPAC y PKA. La concentración de AMP cíclico es regulada por fosfodiesterasas, y río abajo,
de EPAC. Hay una proteína, que la menciono ahora porque es la proteína con la que yo hice el doctorado y que algo la vamos a ver más adelante, que es una pequeña GTPase de la familia de RAS llamada RAP1B, que se activa cuando intercambia GDP por GTP y este cambio lo induce la proteína EPAC. Entonces, estos efectos biológicos del AMP cíclico están mediados por estos tres efectores que les cuento. Bien, entonces ahora sí, ¿qué sabemos de la señalización dependiente de AMP cíclico en tripanosomáticos? Las fosfodiesterasas están, los tripanosomáticos tienen fosfodiesterasas y están bastante conservadas, sin embargo no tienen receptores de membrana acoplados a proteína G, no tienen secuencias para proteínas G triméricas, tiene una adeninilciclasa, pero no se parece a la adeninilciclasa de mamíferos, no tiene canales iónicos regulados por AMP cíclico, no hay secuencias para EPAC, no hay secuencias tampoco para GTPasa de la familia de RAS, y si bien está en la secuencia bastante conservada de pKa, ha sido demostrado que esta pKa no responde a AMP cíclico. Ha habido discusiones con el paso del tiempo, que era activada por GMP cíclico, pero no hay una guanidilil ciclasa en el parásito, con lo cual no tendría demasiado sentido. Y un trabajo de hace 1 o 2 años atrás logró encontrar el agonista de pKa, que no es el AMP cíclico, sino que son derivados de nucleósidos. Entonces, la pKa, todos los eucariotas tienen una secuencia para pKa al menos que responde a AMP cíclico, menos las plantas terrestres que no la tienen. Esto lo aprendí para este seminario, antes no lo había tenido en cuenta. Y solo en tripanosomáticos, entonces, esta pKa, proteína quinasa A, no responde a AMP cíclico, sino que a nucleósidos. Y esta gente propone entonces todo un nuevo mecanismo de señalización para estudiar del cual todavía no se sabe absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Cruci? ¿Qué es lo que tiene Cruci y los otros tripanosomátidos? Hay una adenililciclasa que tiene un paso transmembrana solamente, con un dominio extracelular que hace las veces de receptor, y un dominio intracelular que tiene función de adeninilciclasa ante un estímulo externo que no está bien determinado todavía. Hay homodimerización. A partir de esta homodimerización se produce el AMP cíclico. Las fosfodiesterasas les conté que estaban y son las que mantienen las concentraciones basales de AMP cíclico o llevan la concentración a las concentraciones basales. Y hay efectos biológicos, porque como les conté, el AMP cíclico está involucrado en unos cuantos procesos biológicos, sin embargo, no se conocen los efectores. Así que básicamente mucho no sabemos. Considerando entonces el poco conocimiento que hay en el tema, nuestro objetivo fue identificar y caracterizar nuevos efectores del AMP cíclico en Trypanosoma cruzi, y los objetivos específicos fueron la búsqueda de proteínas de unión AMP cíclico en el genoma del parásito, el clonado de caracterización de estas potenciales efectores del AMP cíclico, el estudio de su expresión y localización subcelular, y la validación funcional. Bien, como resultado de una búsqueda in silico, encontramos una serie de proteínas. Esto fue publicado a fines del año 2014. Esta es la lista de proteínas que encontramos. Hay proteínas que tienen proteínas hipotéticas, proteínas con dominios, más de un dominio binding AMP cíclico, con dominios que tienen funciones ya conocidas, con dominios que no las tienen, e incluso sin ningún dominio aparte del de unión AMP cíclico. Las que están enmarcadas en verde, en particular, son potenciales quinasas, ¿sí? Subunidades regulatorias de la quinasa. No se los dije antes, pero vuelvo un poco para atrás.
el AMP cíclico se une a EPAC para cambiar la conformación tridimensional y hacerla activa, y en el caso de PK, el AMP cíclico se une a la subunidad regulatoria para liderar la subunidad catalítica, que es la que lleva a cabo fosforilación y el efecto biológico de interés. Entonces las quinasas nosotros las dejamos de lado en principio porque había un grupo en el Einstein, sí, en Nueva York, con el cual no podíamos competir, y decidimos estudiar todo aquello que no era quinasa. Les marco acá en colores, los corchetes significan isoformas. Más adelante vamos a hacer un poco de hincapié en estas isoformas que ven marcadas acá y en esta que está acá arriba. Lo interesante es que las proteínas que nosotros encontramos in sílico en el genoma de Cruci tienen mayormente ortólogos en el genoma de Brucey y en Leishmanio. Y acá nuevamente les marco las 3 proteínas con las cuales vamos a hacer estudios para hacer una prueba de principio de nuestra hipótesis de que estas proteínas de binding a AMP cíclico son efectores del nucleótido. Bien, lo que hicimos primero fue un estudio, un análisis filogenético de las proteínas enteras, y se ve que mayormente hay 2 ramas, una rama donde se encuentran las proteínas quinasa, y en otra rama distribuidas el resto de los efectores que no poseen actividad quinasa o que no poseen actividad de potencial subunidad regulatoria. Los dominios, en cambio, como la búsqueda se hizo utilizando todos los dominios conocidos hasta el momento, los dominios sí están más relacionados por unas razones por la razón de la identidad que poseen. Bueno, hicimos el análisis de la secuencia de los dominios. Fíjense que acá figuran 2 de las proteínas que les marqué anteriormente. La 80 es la proteína que tiene una isoforma, y esta es otra proteína que es una proteína enorme que no tiene isoforma. Y entonces lo que hicimos fue aparear las secuencias de los dominios, y vimos que hay una alta identidad, y en particular en una cassette sumamente importante, pues el cassette de unión al fosfato del AMP cíclico. Y acá les marco, además de la identidad que hay en esta región, también se ve puntos importantes, ¿sí?, acá marcados en rojo, de alta identidad, que son aminoácidos fundamentales para la estructura e interacción con el nucleótido. Y acá les marco entonces una cisteína y una serina, peor, y una cisteína, que reemplazan a una arginina, a una alanina. Pero que sin embargo vamos a ver que a pesar de ese reemplazo, el nucleótido cíclico puede acomodarse en el bolsillo. Este es el modelado que hicimos. El modelado se hizo tomando como molde a PKA de humanos, ya que era la que mejor fiteaba nuestras proteínas. Entonces pueden fijar que el plegamiento del dominio es similar. Acá abajo lo que les muestro es cómo la alanina es reemplazada por una serina y por una cisteína, pero que aún así, por uniones pontihidrógeno, se puede estabilizar el puente de hidrógeno con el grupo fosfato, se estabiliza el nucleótido dentro del bolsillo nucleotídico. Bien, pero ahora viene entonces la hora de la verdad, ¿no? Nosotros sabemos que hay proteínas, potenciales proteínas que pegan al AMP cíclico. Sabemos además que tomarían una conformación tridimensional apropiada termodinámicamente, de manera tal de poder alojar al nucleótido. Y lo que tenemos que saber entonces es si verdaderamente pegan a AMP cíclico. Entonces diseñamos una estrategia simple donde utilizamos una resina que tiene unida covalentemente a AMP cíclico.
A esta resina se le agrega la proteína. Esta proteína puede ser proteína pura o puede ser lisados provenientes de... Nosotros lo que hicimos fue, en este caso, subclonar las proteínas de Cruci a un vector de expresión de bacterias y usamos proteína purificada a partir de bacterias, pero potencialmente se podría utilizar también lisados de parásitos. Las proteínas que tienen el sitio de unión al AMP cíclico interaccionarían con este AMP cíclico, entonces quedarían retenidas en la resina y luego de varios lavados se hace un SDS page y un Western blot, cuyo resultado muestro acá. Acá les dije que eran proteínas purificadas, esto es a través de proteínas de fusión GST-PK, que es nuestro control positivo, y GST, la proteína 80. Y fíjense, en las primeras calles figura el input, lo que pusimos de proteína en este paso, y en la segunda calle las proteínas que se pegaron a la resina, ¿sí? Entonces fíjense que PKA se pega eficientemente a la resina, y en esta proteína en estudio también se pega a la resina. Entonces, ahora yo voy a bautizar esta proteína .80 como TC-CARP1, más adelante les voy a contar de dónde viene este nombre, pero lo que podemos ver es que TC-CARP1 pega, ¿sí? Se une a la resina, es decir, está reconociendo y pegándose al AMP cíclico. Bueno, entonces después quisimos ver si este pegado, además de ser específico, se podía hacer un desplazamiento como para eliminar la posibilidad de que simplemente esté precipitando la proteína sobre la resina. Nuevamente nuestro control es GST-PK, y fíjense que tengo el input y lo voy a desplazar con AMP cíclico. Y de la misma manera, la proteína TC-CARP1 puede ser desplazada con concentraciones crecientes de AMP cíclico. Es decir, que esta interacción, este reconocimiento es un reconocimiento específico y el AMP cíclico libre puede soltar a la proteína que está unida a la resina a través del nucleótido cíclico. Bien, y entonces después quisimos probar la especificidad de nucleótido. En el caso de PK ya es conocido, PK reconoce y pega únicamente a AMP cíclico y por lo tanto solamente es desplazada por AMP cíclico y no por GMP cíclico ni por el nucleótido AMP. Pero en el caso de la proteína CARP1, fíjense que no solo la desplazamos con AMP cíclico, sino que también pudimos desplazarla con GMP cíclico. Es decir, que esta proteína lo que está haciendo es, en el tubo de ensayo, reconociendo nucleótido cíclico. Cabe destacar, como dije antes, que en realidad no hay guanilidil ciclasa en el genoma de tripanosomátidos. Y una de las hipótesis es que este reemplazo de la serina que les contaba en la posición, ya no me acuerdo, esta serina de acá, creo que era la 92, sí. La serina 92, entonces, que va por una alanina, tiene la capacidad también de estabilizar, interaccionar con el GMP y estabilizar este nucleótido en el bolsillo correspondiente. Bien, y entonces viene la validación funcional. Y acá les cuento una pequeña anécdota, que ya algo que después termino corriendo, pero es para darle color a la presentación. Estaba en un congreso en Woodstock, Estados Unidos, y presentando este trabajo, y se me acerca una persona a comentarme del trabajo, que interesante, y qué sé yo, y me dice, sí, la gente de Alemania está trabajando en estas proteínas. Y cuando me dijo eso, me agarró un colapso. En ese momento no pude leer el trabajo, es interesante porque en los congresos de Estados Unidos hay cerveza libre, lo cual está bueno para hacer más fluido el inglés de los no nativos y liberar socialmente al norteamericano y al europeo. La cuestión que finalmente cuando pude leer el trabajo, me quedé más tranquilo porque ahora les voy a contar un poquito qué es lo que vieron ellos y cómo complementa nuestra información. Entonces, lo que se sabía hasta ese momento es que hay un receptor de membrana que tiene una actividad ciclasa y que se conocían y se habían descrito las fosfodiesterasas.
Y esta gente lo que hace es estudiar inhibidores fosfodiesterasas, y en particular tiene un inhibidor que es el CPDA, que al inhibir fosfodiesterasas aumentan 600 veces la concentración de AMP cíclico intracelular, y lo que ocurre entonces es que estos aumentos de los niveles de AMP cíclico llevan a una muerte celular. Y ellos quieren estudiar, dada que la importancia de la vía, porque están validando a esta vía como drogable, es decir, cualquier componente que yo pueda inhibir esta vía, evidentemente va a llevar a la muerte celular, entonces quieren caracterizar la vía. Lo que hacen es obtener por mutantes de genoma completo, ¿sí? Un screening, un rastreo de RNA de interferencia de genoma completo, mutantes que sean resistentes al CPDA, es decir, que sean resistentes al aumento de AMP cíclico. Básicamente lo que ocurre entonces, inhibo CPDA, este aumento del AMP cíclico lleva a la muerte celular. Sin embargo, en este sistema, cuando agregan tetaciclina, expresan RNA de interferencias de las proteínas que ellos encontraron, llamadas CARP, proteínas que responden a AMP cíclico, de respuesta a AMP cíclica en realidad. Y uno de los ensayos de este trabajo es el que presento acá. Fíjense que en ausencia de tetraciclina, ¿sí?, no se expresa el ARN de interferencia, por lo tanto se está expresando la proteína en cuestión, CARP1. Cuando CARP1 se expresa, entonces el parásito muere, y cuando no se expresa CARP1 porque se está expresando el ARN de interferencia, hace la toxicidad del CPA disminuye porque tiene que agregar más para poder matar al bicho. Es decir, el tripanosoma, en este caso era Trypanosoma brucei, se hace resistente a los aumentos de AMP cíclico cuando tengo la mutante de las proteínas CARP1, CARP2, CARP3 o CARP4. Ellos encuentran 4 mutantes resistentes entonces al aumento de AMP cíclico. Es decir, que lo que están haciendo indirectamente es diciendo o encontrando, describiendo 4 proteínas que participan en la cascada de señalización del AMP cíclico en tripanosomátidas. Lo interesante de esto es que la proteína CARP1 de Brucei es la proteína que nosotros habíamos encontrado, que terminamos llamando TC-CARP1. Esta proteína posee un dominio de unión AMP cíclico. En el caso de Trypanosoma brucei, es la única de las 4 proteínas que posee, en el caso de Brucei y de Cruzi también, CARP1 es la única que posee dominio de unión AMP cíclico. De hecho, tiene 2 dominios. Nosotros vimos que hay uno de los dominios que no es tan dominio y no reconocería AMP cíclico, pero eso es otra discusión por ahora. Estas proteínas, ¿sí?, que poseen dominio de un AMP cíclico, además censan concentraciones intracelulares de AMP cíclico, porque si la proteína se expresa, el bicho se muere, ¿sí? Y nosotros puede determinar ahora es si las proteínas CARP1 y CARP4 actúan como un complejo, ¿sí?, que si falta uno de estos complejos, una de estas proteínas, el complejo no se forma y por eso no hay actividad. Y la otra posibilidad es que CARP2, 3 y 4, no en ese orden, en cualquier orden en principio, estén río abajo de la proteína CARP1. Y que este efecto biológico, los efectos biológicos que veamos, estén mediados por una cascada. Primero estudiamos la localización de CARP1 en tripomastigotes y en epimastigotes. La localización en flagelo, tanto en tripos como en epis. Se puede ver además flagelo y citoplasmática, que concuerda con lo que se ha visto también para Trypanosoma brucei. Bien, para hacer el análisis con la validación funcional, lo que hicimos es obtener transgénicos
de la cepa epimastigotes de la cepa Y, fueron transfectados con CARP1, ¿sí? Fusionado a un tag de un HA, y fusionados a GFP. Entonces acá se ven por Western blot que los parásitos que obtuvimos presentan expresión de esta proteína. Durante las primeras días de replicación, estos epimastigotes no poseen diferencias significativas respecto de los wild type, y con eso entonces decidimos hacer un ensayo de invasión. Está descrito que esta proteína, según el transcriptoma, se expresa en tripomastigote. Entonces dijimos, nuestro razonamiento fue, tal vez esté participando en invasión. Hicimos ensayos de invasión con epimastigote, y en presencia de AMP cíclico vimos que aumenta la invasión del epimastigote. Este es un ensayo que hay que analizar profundamente, porque el epimastigote es un estadio no infectivo, y entonces un epimastigote que morfológicamente sigue siendo epimastigote es difícil verlo como infectivo, aunque últimamente, en los últimos años, ha habido reportes de epimastigotes infectivos, sobre todo cuando recién se da la diferenciación de tripo a epi. Pero bueno, nosotros vimos que el parásito sobreexpresando esta proteína aumentan la invasión. El problema de estos transgénicos es que a partir de los 15 días empiezan a tener unas formas raras y a perder viabilidad. Con lo cual tendríamos que cambiar un sistema inducible para poder crecer, inducir y hacer los estudios de validación correspondientes. Otra estrategia que estamos desarrollando es el dominante negativo, es decir, un dominio del AMP cíclico mutante que no pueda pegar AMP cíclico, y usar eso como mutante negativa. Acá les muestro entonces la proteína CARP1, el dominio de la proteína wild type, que se une a la resina, y hay una mutante que es una arginina por una lisina, que está descrito que esta mutación en pKa y en EPAC llevan a la pérdida de la especificidad o la afinidad por el AMP cíclico. Hicimos esta mutante en nuestra proteína y vemos que también pierde el reemplazo de la arginina, la lisina por una arginina, hace que se pierda, están en marcha. También estamos haciendo cristalografía de las proteínas de las CARP, en colaboración con el doctor Iván Campioto en la Universidad de Nottingham, pero como le ha pasado a muchos, llegó la pandemia y tuvimos que interrumpir la colaboración. Bueno, ahora entro en la segunda parte de esta presentación, que se va a basar en la invasión de la célula hospedadora mediada por AMP cíclico. Esto es la señalización de AMP cíclico en la célula hospedadora y no en el parásito. Existen muchos mecanismos de invasión descritos. Si tienen ganas, hago acá el chivo, se pueden leer esta publicación de marzo nuestra, donde figuran los distintos mecanismos de invasión, las vías que se disparan, o las vías que dispara el parásito para inducir la invasión. Estas vías dependen del estadio, ¿sí? Dependen de la cepa, etc. Los trabajos que yo les voy a mostrar están hechos con tripomastigotes derivados de cultivo, que inducen una respuesta de AMP cíclico, una señalización mediada por AMP cíclico en la célula hospedadora, y aumenta así la invasión. Entonces, nuestro objetivo para esta segunda parte es disectar el rol de las vías efectuadas del AMP cíclico durante la invasión de la célula hospedadora, y específicamente queremos ver los efectos de activadores específicos de las vías dependientes de AMP cíclico. Las vías son la vía de EPAC o de pKa, y los efectos de inhibidores genéticos o farmacológicos de EPAC y de pKa, y a la vez el rol de RAP1, ¿sí? Que es un efector
de EPAC en la invasión mediada por AMP cíclico. Bueno, voy a tomar un vasito de agua. Bien, ¿qué pasa en la célula? Lo que hace el parásito es secuestrar, hijack, que se dice en inglés, no sé en castellano, secuestrar no, pero toma entonces posesión de las vías de señalización en su propio beneficio. En el caso del AMP cíclico se ha visto que la interacción del parásito con la seda hospedadora, esta puede ser contacto directo a través de vesículas extracelulares, lo que hacen es inducir un aumento en la concentración de AMP cíclico, y lo que nosotros queremos determinar entonces es si este aumento de AMP cíclico requiere de EPAC y PKA o de una de la otra vía, las cuales van a inducir un aumento en una liberación de calcio de los depósitos intracelulares, con el consecuente reclutamiento de los lisosomas al sitio de ingreso y un aumento en la invasión, el sitio de ingreso del parásito. Bien, entonces lo primero que evaluamos fue si efectivamente en nuestro sistema, en nuestras manos, esto ya había sido publicado hace años atrás, los tripomastigotes de Cruzi inducían un aumento de AMP cíclico, que es lo que pueden ver acá. Medio de cultivo no produce aumento de las concentraciones intracelulares de AMP cíclico, tripomastigote sí, mientras que epimastigote no producen ningún tipo de cambio en los niveles intracelulares de AMP cíclico. Y por otra parte vimos que induciendo la alta concentración de AMP cíclico vía un inhibidor de fosfodiesterasa o un análogo no hidrolizable de AMP cíclico, teníamos un aumento de hasta 20% de la invasión. Es decir, el AMP cíclico estaba cumpliendo un rol favorable en la invasión del parásito. Bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que contábamos? Existen activadores e inhibidores específicos de cada vía. Tengo activadores el SP AMP cíclico y el 6BNZ AMP cíclico, son análogos que solamente activan PKA. Existe otro análogo que solamente inhibe PKA, se une para inhibir la actividad catalítica de PKA, y un inhibidor de quinasa un poco más general, pero que se utiliza para inhibir PKA, que es el H89. Y por otra parte, tenemos un activador específico, ¿sí? Otro análogo de AMP cíclico que activa específicamente PKA, y un inhibidor químico que inhibe exclusivamente a IPAC. Dije PKA, pero estaba señalando a IPAC. Perdón. Bueno, entonces hicimos el ensayo de invasión, pretratando células con los inhibidores y activadores que les conté. Se dejan los parásitos entre 30 minutos y 2 horas, y entonces después se mide el porcentaje de infección. Y en este caso está normalizado respecto al control sin tratar o control tratado con DMSO. Como pueden ver, los activadores de PKA no tienen ningún efecto sobre la invasión. Sí tienen los inhibidores de PKA, y lo que es más interesante es que el activador de EPAC tiene un efecto positivo sobre la invasión aumenta también un 20%, y esa invasión es inhibida por el inhibidor de EPAC. Entonces la activación de EPAC es necesaria para la invasión dependiente por AMP cíclico, y existirá un crosstalk entre PKA y EPAC. Ahí escribí un poco mal EPAC, pero no importa. Y lo que estamos viendo entonces es que esta vía es necesaria para la invasión mediada por AMP cíclico, y que PKA, cuando está inhibida, ¿sí?, también aumenta algo de la invasión. Por lo tanto, lo que suponemos y lo que tenemos como objetivo estudiar es este crosstalk entre PKA e IPAC. Existen indicios que PKA puede fosforilar a EPAC en serina 11, y esa fosforilación haría que EPAC cambie de compartimento
compartimiento. Y ahora vamos a ver que la localización de EPAC es también requerida y necesaria para mediar la invasión por AMP cíclica. Bueno, entonces lo que nosotros postulamos es que EPAC es necesario y además en el laboratorio de nuestro colaborador en Pittsburgh lo que describieron es que EPAC interacciona con radixin, que es una proteína de andamiaje, a través de su secuencia EBD, su dominio EBD, y lo que hicieron fue mapear el péptido mínimo, ¿sí?, responsable de la localización de EPAC o de la interacción de EPAC con radixin. Lo que hicimos nosotros es entonces utilizar ese péptido. Es un péptido que tiene conjugado un esterato que lo hace soluble a través de la membrana, y lo que va a hacer este péptido entonces es competirle a EPAC, ¿sí?, por la unión a radixin. Y lo que va a ocurrir en definitiva es que dadas las altas concentraciones que uno utiliza, radixin reemplaza a EPAC y la delocaliza. EPAC ya no puede venir al dominio que está formando con radixin, sino que la delocaliza. Bien, toda esta explicación es para mostrarles un grafiquito con 2 barras, pero que es bastante significativo. Tenemos que la invasión en presencia de DMCO es nuestro 100%, porque el DMCO no tiene ningún efecto, y en presencia del péptido baja, hay una inhibición como lo había con la inhibición de la actividad de EPAC. Es decir, que no solo es necesaria la actividad de EPAC, sino que además es necesaria una correcta localización, una interacción con radixin, que es la proteína de andamiaje que localiza a EPAC en un microdominio necesario para la invasión. Y entonces lo que nosotros postulamos, y acá pasó el chivo, lean y citen todos en nuestro trabajo recientemente publicado, se forma un dominio del AMP cíclico en donde estarían ubicadas toda la maquinaria de síntesis y efectores del AMP cíclico, por otra parte, proteínas de degradación como las fosfodiesterasas para mantener, ¿sí?, localizada la respuesta. Y en esta maquinaria se ubicaría en el sitio de entrada del parásito. Bueno, queríamos saber un poquito además qué ocurría, ¿no?, con la señalización río abajo de EPAC. Yo le conté que una de las proteínas, y con la que hice el doctorado, es la pequeña GTPasa RAP1, que cicla entre un estado inactivo y un estado activo. Y lo que queríamos saber es si esta proteína es la efectora de EPAC. EPAC tiene otras proteínas efectoras, pero en particular, como teníamos herramientas para hacer el análisis de esta cascada, nos pusimos a estudiar a ver qué pasaba con RAP1B. Rápidamente les cuento cómo se hace el ensayo para determinar si RAP1B está activa en el sistema de estudio. Entonces, básicamente, lo que tenemos es proteína GCT fusionada a un dominio de binding de RAP. Este dominio de binding es de un efector río abajo de RAP, es decir, que solo reconoce RAP en su estado activo, RAP-GTP, ¿sí? Entonces, esta proteína fusionada a GCT se incuba con una resina que tiene glutatión, y luego de incubar lo que se hace es se agrega el lisado en estudio, y si la proteína RAP está activa, se va a unir y la voy a ver en Western blot, y si no está activa en una GDP, no se va a unir y no voy a ver nada en el Western blot. Entonces, acá les muestro un ensayo representativo, donde tengo control, tengo 8 bromos y hago la incubación de las cebas con 8 bromos, ¿no? El análogo que aumenta MP cíclico y por lo tanto aumentaría RAP activa, y
la incubación de las células con tripomastigotes de la cepa Y. Y lo que se puede ver en la cuantificación, en la cuantificación, bien digo, es que aumenta, ¿sí?, la cantidad de RAP activo en presencia del 8-bromo, que es algo esperable, y en presencia de tripomastigotes de la cepa Y. Entonces, como les contaba, teníamos herramientas para estudiar esta cascada, y una de esas herramientas son mutantes de RAP1B. La mutante G2CB es una mutante constitutivamente activa, ¿sí?, es decir, que no hace falta que se lleve a cabo el intercambio, siempre va a estar unida a GTP, y la mutante N17, que es una mutante, una dominante negativa que está siempre inactiva. Y podemos ver entonces que aumenta la invasión celular solo en presencia de la mutante constitutivamente activa de RAP1B. Bueno, se sabe además que participa la vía autofágica. Si leen nuestro review van a conocer los detalles, pero la vía autofágica participa, hay una activación de la vía autofágica mediada por AMP cíclico. Nosotros lo chequeamos y vemos que efectivamente hay células control y células que estuvieron en contacto con el parásito. Estas son células GILA, transfectadas establemente con LC3-GFP. LC3 participa en la autofagia, y entonces se puede ver que en presencia del parásito, ¿sí?, hay un corrimiento del pico, es decir, que aumenta la autofagia. Lo que hicimos entonces fue un ensayo donde teníamos las sedas control sin inducir, sedas hambreadas como control positivo, sedas incubadas con tripomastigotes y sedas incubadas con el análogo que solamente activa a EPAC, perdón. Y como se puede observar, el hambreado da activación de autofagia, lo mismo que los tripomastigotes y lo mismo que EPAC. Es decir, que la inducción de la autofagia mediada por AMP cíclico estaría en parte mediada por EPAC. Bueno, lo que quisimos estudiar después es qué pasa con esa activación. Está descrito que la vía de MEC-ERK, que puede estar arriba abajo de la vía de EPAC, participa en la activación de la autofagia. Entonces lo primero que se hizo fue estudiar fosforilación de ERK mediada por tripanosoma. Acá ven el control positivo, donde hay fosforilación, y ven cómo el tripanosoma, el tripomastigote, también induce fosforilación de ERK. Por otra parte, estudiamos la inhibición de MEC, es decir, si yo inhibo MEC, no tengo fosforilación ni activación de ERK, y es lo que se ve acá, ¿sí? El inhibidor, el PD, está inhibiendo fosforilación de ERK. Y relacionado a esto, entonces, vemos que el porcentaje de invasión, que aumenta con la presencia del análogo no hidrolizable en AMP cíclico, como es de esperar, no tiene ningún efecto el PKC. El PMA es un activador de la vía de señalización mediada por PKC, y en este caso no tiene ningún efecto sobre la invasión, como tampoco tenía ningún efecto sobre la fosforilación de ERK. Y sin embargo, el inhibidor de MEC sí está teniendo un efecto sobre invasión, está inhibiendo la invasión, como observamos en el caso de EPAC. Y entonces estábamos ante el siguiente panorama. AMP cíclico puede ejercer su efecto a través de EPAC, que tiene arriba abajo a RAP y que potencialmente tiene arriba abajo a MEC y ERK, o puede ser que el AMP cíclico esté activando distintas vías, una sea la vía de EPAC y otra sea a través de RAS, que también activa a MEC y ERK. Ahora, si yo inhibo EPAC e inhibo MEC simultáneamente, si este es el caso, donde MEC está arriba abajo, no vería efectos aditivos, porque inhibir uno o el otro sería el mismo, pero si son dos vías distintas, sí vería efectos aditivos. Eso es lo que intentamos, lo que probamos, y como se puede ver, respecto del control, el inhibidor de MEC disminuye la
invasión por cruci. Lo mismo ocurre cuando usamos el inhibidor, el ESI09, pero la combinación de ambos no disminuye, no tiene un efecto sinérgico, con lo cual nosotros inferimos que este sería el caso donde MEK y ERK están río abajo de la señalización mediada por IPA. Bueno, ya llegando al final y con algunas conclusiones de esta parte, les digo que la actividad, no solo la actividad, sino que también la compartimentalización, tendría que haber puesto la localización, que era más fácil, de EPAC, son necesarias para la invasión mediada por MP cíclico. Los efectos de EPAC estarían mediados por RAP1B. La vía MEK y ER participan en la invasión mediada por MP cíclico y se encontrarían por debajo, río abajo de EPAC. Y en la invasión mediada por MP cíclico habría una autofagia, una activación de la vía autofágica, y que también sería mediada por EPAC. Bueno, ya para terminar entonces les cuento que este trabajo fue mayormente realizado por Chiquito Ferri y Dani Musicant, Guille Di Mario y José Leonardo Escalona también participan de este proyecto. Lucía y Diana son integrantes del laboratorio, pero tenemos otros proyectos en paralelo. Además, todas las imágenes lindas que han visto son mayormente logradas por Chiquito Ferri, y por algunas le robé también a Guille. Todas las que son feas son mías. Participaron miembros anteriores del laboratorio que participaban en este proyecto, son Adriana Jagger, Bárbara McCormack y Jessica Mild. Nuestros colaboradores en UNSAM, Javier de Gaudenzi y Carlos Buscaglia, Sergio Pantano, que nos hizo el modelaje del Instituto Pasteur de Montevideo, Daniel Schuller, quien fue mi director de tesis y actual colaborador, y parte del trabajo, que no mostré en realidad porque está congelado por la pandemia, se hace en colaboración con Iván Campiotto, de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, donde Gaby viajó un par de veces y nos quedó un viaje en el tintero. Las agencias que nos han financiado, espero que se acuerden de financiarnos nuevamente, y con esto no quiero más que agradecerles por la invitación y quedo a disposición de las potenciales preguntas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muy, muy lindo tu trabajo. Yo nunca te había escuchado todavía. Y ver al final ahí a Dani, un amigo de la casa que hizo la tesis doctoral en el IMPAM, es un grato recuerdo. Mientras esperamos a ver si aparece en el chat, yo quería saber de la segunda parte, cuando hablas de todas las señales en la célula hospedadora, si son células macrofágicas, porque creo que no nombraste nunca en qué células se hace el estudio, o no macrofágicas, no. Y si hay diferencias entre estos dos tipos de células en las señales. Nosotros trabajamos con células NRK, que son las células donde originalmente se describió la invasión mediada por MP cíclico. También utilizamos células HeLa. En el review que te digo, abarcan muchos cultivos celulares, y dependiendo del cultivo, lo que pasa es que no hay decir, bueno, a ver, todos los que trabajamos en MP cíclico trabajemos en macrófagos, sino que hay una gran variedad de modelos, y hay una gran variedad además de capacidades infectivas, dependiendo de la cepa, dependiendo del estadio, dependiendo. Entonces, lo que intentamos hacer fue poner en un solo trabajo todo lo que se sabe, ¿sí? Entonces, medio que es difícil encontrar un común denominador. Que podemos decir, bueno, es todo macrófago, no es macrófago. Depende de cada estudio que se hizo, la respuesta es distinta. Sí, nosotros en particular trabajamos con NRK, con HeLa, y estamos empezando a hacer algo con HL1, que son cardiomiocitos. Así que están trabajando con células no macrofágicas. Entonces, correcto. Como que me queda la duda es si este tipo de señal
se comparte el mecanismo en las células macrofágicas porque el proceso de internalización del parásito termina siendo como diferente. Sí, a mí lo que nos parece es que no hay una sola vía de invasión exclusiva. Fíjate que nosotros no pudimos tener una inhibición del más del 20-25%, y en general pasa eso. Entonces lo que nos parece es que es una combinación de vías de invasión y que el parásito va a aprovechar en función del momento, digamos, pero no hay una exclusiva. Claro. Claro que lo bueno de si hubiera una exclusiva es que sería más fácil de interrumpir. Sí, sí. Bueno, y sería más fácil escribir un review también, te puedo asegurar. Ahí tenemos una pregunta en el chat. María Carolina Molina te pregunta, una pregunta de curiosidad sobre la primera parte. ¿Dónde se ve la liberación de la proteína por unión de AMPC? ¿Se agregó AMPC solo o se unía por mayor afinidad? Pregunta desde el desconocimiento. Lo que hacemos nosotros son ensayos de desplazamiento. Hay dos maneras de hacerlos y en las dos maneras funcionó. Una es unir la proteína a la resina. La resina tiene AMP cíclico, unido covalentemente, y a esa resina que tiene la proteína le agregás concentraciones altas de AMP cíclico que compiten por el AMP cíclico que está agarrado a la resina, y entonces vos desplazás la interacción. Y lo que también se puede hacer es agregar al momento de la incubación AMP cíclico libre, entonces la proteína directamente se une al AMP cíclico libre en lugar de unirse a la resina. ¿Sí? Pero si se agrega en el buffer que estés trabajando, AMP cíclico libre, o GMP, o según el estudio que estábamos haciendo. A mí me llamó la atención que hablaste de que con RNAi podían bloquear por completo la expresión de la proteína. Y digo, porque Cruci generalmente tiene esos mecanismos de tener muchas proteínas parecidas y muchas copias de genes de proteínas que necesita. Sí. Esto se hizo en Cruci, porque en Cruci no tenemos RNAi. Y lo que llama la atención es eso, ¿no? Que ellos hicieron RNAi de todo el genoma, y solamente ven estas 4 proteínas que responden al MP cíclico. Cuando nosotros encontramos, no sé, 20, una cosa así. Entonces eso también llama un poco la atención. No sé si es un artefacto de la técnica, porque se hace random, ¿no? La biblioteca de RNA de interferencia, si se le pifiaron al gen en cuestión, eso no sabría decírtelo, pero llama la atención que solamente ven una proteína que va en AMP cíclico y 3 más que que son necesarias. Como siempre, en Cruci es todo un poco más complicado. Sí, para variar. Para variar. Y después, bueno, obviamente sabes que me llamó la atención y ya te lo imaginas porque siempre te lo deben preguntar, ese ensayo de invasión con epimastigotes. También eran células no macrofágicas, así que no era que se las estaban fagocitando. No se estaba fagocitando. Ese ensayo, sí, a veces pienso, no sé ni para qué lo pongo, porque sí, porque te van a preguntar segura. Viste que los cultivos envejecidos de epimastigotes generan los tripos ¿cómo? No me sale, Patrick. Sí, espontáneamente. Sí. El tema es que no puede envejecer porque se mueren estos epis. No pueden, a partir de los 15 días se hacen formas raras y pierden viabilidad. Entonces todo está hecho en las primeras semanas. A la vista, morfológicamente, son epis. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es un estudio donde no ahondamos más. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando no solamente invasión, sino que osmorregulación, resistencia a estrés oxidativo, otras validaciones funcionales. ¿Sí? Si te interesa seguir con esos parásitos y tratar de hacer los tripos, podrían probar infectar ratones. Sí. El problema fue ese, que se nos mueren. Entonces, también lo que se puede hacer, que estábamos intentando, está reportado para Brucey que en Brucey se les muere más rápido, pero si sobreexpresan
esta proteína, pero no pasa nada cuando se sobreexpresa alguna de las otras CARP. Entonces estábamos intentando hacer parásitos transgénicos en lugar de la 1, la 2, la 3 o la 4. Ah, sumando efectos. Pero bueno, llegado el caso, queremos saber. A ver, en YouTube no. En YouTube no ha llegado ninguna pregunta. Felicitaciones por las gráficas. Ayudan muchísimo a entender y poder seguirlos a los que no estamos en el tema. La verdad, muy lindas y didácticas. Sí, Y son créditos de Gaby Ferri, yo se las modifiqué un poco, pero la verdad que era para... las repetí mucho para que quede todo más claro y no se pierdan. sí, ayuda muchísimo a seguir el seminario, la verdad, muy lindo. Y invita a todos nuestros oyentes a los seminarios desde el living. Es verdad, me parece, hice el chivo del review De y varios papers. de los seminarios de parasitología molecular que organizo viernes de por medio, a las 10 de la mañana por el Meet. La SAP siempre reenvía el flyer, se hacen por mí. Que si después para el próximo seminario chequean la página de la SAP lo van a ver. Y el próximo es Wilfredo Quiñones, que habla de glicosomas en Cruci, el viernes no, el viernes siguiente, creo que es viernes 23. Viernes 23 es nuestro próximo desde el Living, seminarios nacidos en pandemia y que estamos por su segunda temporada. Y que me han contado que son de excelente calidad todos ellos. Están buenos, están divertidos además, sí. Quedan invitados. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por tan didáctico seminario. Gracias a ustedes, muchas gracias por la atención y por participar a ustedes. Gracias.